Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar para conversar otro ratito. Y hoy quiero charlar con ustedes un tema que muchas personas, creo que prácticamente todas las personas hemos vivido, y es cuando ante situaciones de conflicto en una pareja, en un matrimonio, el de nuestros padres, o nosotros como padres, cuando los conflictos que están ahí, digamos que los hijos quedan en el medio de lo que sería como un campo de batalla, vamos a decirlo de una manera simbólica, cuando por supuesto que en todas las parejas hay conflictos, hay dificultades, hay desentendimientos muchas veces y también muchas veces hay amor, hay entendimiento, hay acompañamiento y compañía, pero hoy vamos a referirnos a los contextos familiares, las relaciones de pareja donde hay conflictos importantes, donde hay cuestiones de violencia muchas veces, no solamente de violencia física, ¿no es cierto?, que sería ya como muy grave, sino también violencia psicológica, invalidación, desprecio de la otra persona, desvalorización, no darle un lugar, no respetar. Bueno, a lo mejor nosotros en nuestra propia vida hemos tenido alguna de estas circunstancias y sabemos también el daño que esto puede causar en los hijos. Este es el punto al que quiero hoy referirme. El daño que se puede generar, y de hecho se genera involuntariamente a los hijos cuando los padres están tomados o estamos tomados por una cierta emocionalidad. Tenemos que tener en cuenta que cuando uno es hijo, cuando uno ha estado en el lugar de hijo, no tenía una opción diferente a la que el contexto del padre y la madre planteaban, al tipo de vínculo, al tipo de dinámica que se instalaba ahí. Y entonces uno permaneció en ese lugar, obviamente no tenía posibilidad de decisión, de elegir otra cosa, de decir esto no me gusta, más allá de que a veces hay hijos que sí enfrentan a uno de los padres cuando hay este tipo de situaciones, sí confrontan, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, un padre violento o un marido violento con la madre y la madre no se protege, no se defiende, entonces aparece uno de los hijos que enfrenta al padre, que confronta al padre, con lo cual estaría como si fuera tomando sobre sí esta responsabilidad de defender o proteger a su madre frente a la figura de su padre, con lo cual podemos deducir inmediatamente que la madre queda en un lugar de víctima, de vulnerabilidad, y que otro, que es uno de los hijos o una de las hijas, es como que tuviera que tomar la posta, por decirlo con esta imagen, de que voy a defenderte, mamá, como vos no te estás defendiendo. Bueno, de estas dinámicas, así como las estoy planteando, hay infinitas y que existen en los sistemas familiares. Y acá quiero, como digo, apuntar a la consecuencia o al daño que esto va a generar en el hijo, que también, como digo, no es que uno de manera voluntaria quiere dañar a sus hijos, pero el poco trabajo interno que tenemos, la poca conciencia sobre nuestros procesos, la escasísima educación emocional que tenemos, por supuesto que también la historia que cada persona trae con sus conflictos, esto es una cadena como de arrastres, ¿no? En las historias. Entonces, normalmente no hay demasiada conciencia, no hay demasiada claridad sobre lo que es un vínculo sano, una pareja sana, más allá de que en la teoría yo creo que si uno lo preguntara, todos nosotros sabríamos decir ciertas pautas que son como indispensables o necesarias, el respeto, la comunicación, el respeto por la libertad del otro. En la teoría todos lo sabemos, pero sabemos que la teoría justamente es teoría y que en la práctica, justamente como decimos, por las historias que cada uno trae, por los sufrimientos que cada uno tiene de su historia, llegamos a la edad adulta siendo lo que somos y, por supuesto, resultado de la historia que nosotros como hijos hemos tenido. Yo estoy todo el tiempo trabajando con personas y es tremendo, ¿no? Lo que uno va viendo en las consecuencias, que las historias que uno ha tenido como hijo en el vínculo con los padres, el daño y la consecuencia que esto tiene después en la propia vida. Son cuestiones que uno a lo mejor puede remontar en su vida con un buen trabajo terapéutico, pero son cuestiones que estructuran, que sellan, que generan una impronta emocional en la persona que lo vive desde el lugar de hijo. Y acá podemos analizar como muchos aspectos en esta situación, ¿no es cierto? Un aspecto puede ser este que decía recién, cuando uno
ve que uno de los padres está siendo muy dañado por la situación o la actitud del otro, y uno se pone como a ocupar ese lugar, a desempeñar ese rol de que yo te protejo, de que yo te defiendo, de que yo le pongo a papá los límites que vos no le ponés mamá, ¿no? Como si lo dijéramos de esta forma. Pero entonces acá hay una serie de consecuencias muy importantes, porque esa hija o ese hijo que asume este rol de defensa del progenitor desvalidado, desvalorizado, eh, pierde su lugar de hijo. Es como que se sale de su lugar de hijo y se pone a la par del atacante o del que produce el daño en la otra parte de la pareja. Y además de perder su lugar como hijo, de alguna manera, si yo tengo que confrontar a mi padre, pierdo el vínculo saludable que yo podría tener con respecto a mi padre. O sea, mi padre pasa a ser mi enemigo, me hago cargo del dolor de otra persona, defiendo lo que la otra persona no defiende y pierdo mi lugar como hija. Pierdo mi lugar como hija frente a mi padre y pierdo la posibilidad de vincularme sanamente con mi padre. Pensemos que la historia, lo hemos hablado muchas veces en diferentes episodios, la historia familiar que uno vive condiciona, determina, estructura, programa la persona que yo voy a ser el día de mañana. Porque construye o destruye mi autoestima, mi percepción sobre mí, quién creo que soy, cómo aprendo a funcionar. Y también pensemos que cuando uno es chico, las pautas del vínculo, de la forma de funcionar que yo voy a aprender mientras estoy creciendo, la imponen los adultos, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un cierto vínculo con mi madre, un cierto vínculo con mi padre, es porque mi madre o mi padre pusieron estas pautas y yo me adapté a esas pautas que eran puestas por los adultos. Acá hay una serie de consecuencias muy dolorosas y muy negativas, que como digo, yo que trabajo con personas todo el tiempo, veo y compruebo, y en la propia vida también, ¿no es cierto? La dificultad que tenemos después para poder reponernos de esas heridas en el mejor de los casos, volver a buscar cuál es el lugar adecuado para nosotros, dejar de estar tomados por la dinámica conflictiva del contexto familiar. Y esto, ustedes aunque no lo crean, no tiene que ver con que, esto me pasó cuando yo tenía 5 años y de golpe cuando tengo 30 soy otra persona y ahí sí me manejo sanamente. No, esto queda programado, queda estructurado en nosotros como una manera de funcionar. Y otro aspecto también importante en esto que estamos diciendo es que eh, normalmente esto sucede cuando ha habido, por ejemplo, separaciones, ¿no? En edades muy tempranas, no sé, el padre se fue o la madre se fue. Entonces, acá hay algo fundamental en nuestra vida que pasa a ser parte de nuestras propias creencias y sienta como la base de nuestra identidad, que es el relato que a nosotros nos han hecho de la historia. Vamos a ver este ejemplo. Un papá que cuando yo tenía 3 años se va, la deja a mi mamá y a mí y a mi hermanito que tenía 2 meses. ¿Cierto? Yo crezco con un relato, el relato de mi madre o el relato familiar o el relato del contexto, sobre ese padre, sobre esa situación, sobre qué fue lo que pasó. Entonces muchas veces se le dice a los hijos, a tu padre nunca le importaste, tu padre te abandonó, tu padre se fue, tu padre no te quería. Entonces este relato materno, por supuesto, resultado de su propio dolor, ¿no es cierto? Porque claramente para cualquier persona que es abandonada o se siente abandonada, porque uno no abandona a los adultos, ¿no? Uno abandona, en todo caso, niños, perritos, bebés, cosas vulnerables, pero un adulto no es en la teoría una persona vulnerable. Lo que pasa es que muchas personas viven una separación o un alejamiento de alguien como una percepción interna de abandono. Este conflicto se traslada a los hijos de manera inevitable. Cuando uno no tiene un cierto grado de conciencia, uno puede, como si fuera, preservar al hijo del daño, ¿no? Porque si uno supiera, si uno fuera consciente del daño que mis palabras pueden tener, del daño que mi actitud puede tener en mi hijo o en mis hijos, cuando se supone en la teoría, y esto las mujeres nos vanagloriamos de, o todos los padres también, ¿no? Uno quiere lo mejor para sus hijos. Esta es una frase medio universal, ¿no? Todas las madres y los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Ok, esta es la teoría.
¿Hacemos lo que es mejor para nuestros hijos cuando estamos en situaciones de conflicto? A veces nosotros mismos tampoco nos podemos proteger de las situaciones tóxicas en una relación de pareja, que también es una manera, no digo de perdonar, pero sí de comprender o de entender que muchas veces en historias muy dolorosas que uno ha transitado, la madre o el padre, quien hubiera sido el más, el más vulnerable en la situación, tampoco pudo protegerse. Yo me acuerdo, por ejemplo, casos que por ejemplo, una madre muy desvalorizada por un padre omnipotente, violento verbalmente, que la desvalorizaba y todo esto, veía y presenciaba cómo su marido, del cual ella tampoco podía protegerse, era violento con sus hijos, ¿cierto? Violento físicamente. Entonces, a ver, una madre que no puede evitar que su pareja dañe a sus hijos, no los está pudiendo proteger, ¿no es cierto? Está generando un daño en los hijos, porque no solo está generando el daño de la violencia del padre hacia el hijo, sino que está generando que vos estás mirando lo que me está pasando a mí y vos no estás actuando y no me estás protegiendo. Y después uno piensa a veces, ¿por qué cuando uno es adulto después tiene cierto vínculo o cierta relación, o muchas veces hay como una distancia, como un distanciamiento entre ese tipo de hijo y ese tipo de madre? Cuando uno se quedó, y a veces está también esta como, a ver, digo excusa, con todo respeto digo excusa, que muchas veces nos decimos, no, me quedé por mis hijos, me quedo por mis hijos, que muchas veces esto es cierto cuando hay una inmensa toxicidad en el vínculo, que yo sé que si me voy, a lo mejor mis hijos corren más peligro. Pero muchas veces esto es una excusa porque uno tiene miedo y además parece como muy validado si yo quedarme por mis hijos, parece como hasta que fuera un valor esto, ¿no? Que yo me sacrifico y pierdo mi propia felicidad y permanezco en una situación de conflicto por mis hijos porque son chiquitos, y no estoy con esto criticando o enjuiciando las mujeres que a lo mejor han hecho esto o están haciendo esto y que están convencidas de que están haciendo lo correcto. Por eso me pareció importante hablar hoy de esto, porque cuando yo estoy permaneciendo en un vínculo donde estoy teniendo un sufrimiento como pareja, estoy inevitablemente dañando a mis hijos también con la situación. ¿Por qué? Porque los estoy haciendo parte del conflicto. Ellos, por supuesto que sabemos también que hay como campos invisibles y no tan invisibles, donde toda la emocionalidad que tienen el padre y la madre como parte del sistema familiar, los hijos la perciben absolutamente. Entonces yo tengo miedo, si lo odio, si no quiero estar acá, si me siento desvalorizada, si me siento mal, más allá de lo visible, hay un campo inconsciente que los hijos perciben absolutamente. Vieron que a veces hay parejas que dicen, no, no, pero nosotros cuando discutimos, discutimos en el dormitorio y nuestros hijos no se dan cuenta y ellos, nosotros nunca les mostramos cuáles son nuestros conflictos. A veces pensamos que nuestros hijos son tontos, que no perciben, y tenemos que saber que energéticamente, mucho más allá de lo que está visible, de lo explícito, de lo que se dice o de lo que se actúa, lo que se siente tiene una gran fuerza en ese campo familiar. Y que los hijos lo perciben absolutamente, como digo, muchas cosas en un nivel consciente y muchas cosas en un nivel inconsciente. Pero que lo saben, que lo sienten. Y después acá hay otro tema también, que es qué modelo, ¿no es cierto?, de pareja les estamos dando a nuestros hijos cuando permanecemos en un vínculo donde estamos teniendo un sufrimiento, una desvalorización, permitimos violencia de la clase que sea, económica, emocional, verbal, física, psicológica, por parte de una de las personas del sistema, de la pareja, digamos, el padre o la madre, ¿no? Y también pensemos que esta necesidad como hijos que tenemos, o sea, no tenemos una opción, ¿no? Como digo, de salirnos de ese contexto cuando somos chiquitos. Entonces, estamos mirando ese modelo frente a nuestros ojos, tomamos ese modelo como válido y se empieza a instalar en nosotros una percepción de cómo son los hombres, cómo son las mujeres, cómo es el amor, qué significa un matrimonio, qué significa el lugar de hijo, cómo se siente uno en el lugar de hijo.
todas estas cosas nos van a sellar de una manera indeleble, ¿no? Imborrable para el resto de nuestra vida cuando nosotros seamos adultos y a lo mejor pensemos en encarar o se nos dé una relación de pareja, vamos a tener toda esta información previa del conflicto que nosotros hemos vivido y eso va a ser algo que va a condicionar absolutamente, va a ser como un filtro que va a interferir, vamos a decirlo con esta palabra, va a interferir en una posibilidad mía de generar buenos vínculos, estar en una pareja a lo mejor tranquila. Si yo he tenido, normalmente tenemos que pensar esto, ¿no? Que casi todos salimos a repetir los escenarios conocidos. Hemos hablado en algún otro programa, ¿no? De cómo, de acuerdo a esa primera impronta emocional, esa primera manera de funcionar, ese primer modelo frente a nuestros ojos de padre y madre en el vínculo de pareja, uno ha tenido, como decimos muchas veces, sufrimientos importantes. Entonces, estos sufrimientos importantes normalmente tampoco se elaboran, tampoco se integran o están adecuadamente trabajados cuando llegamos a la vida adulta. Entonces, lo que está pendiente de solución va a mostrarse nuevamente. Entonces, si yo tuve un dolor, un sufrimiento, sufrí violencia, lo que sea, siendo hija o viendo violencia en el vínculo de mis padres, como que inconscientemente mi parte profunda me va a llevar como a un escenario similar, como que el inconsciente busca lo conocido. Entonces, por supuesto que esto no es consciente, no es que yo voy a decir a propósito, voy a buscar un vínculo tóxico en el cual me sienta de la misma forma que me sentí en mi historia infantil. Pero esto sucede solo. Esto sucede solo y yo de pronto me encuentro, a lo mejor muchísimos años después, sintiendo las mismas emociones o a veces no me doy cuenta que está sucediendo esto, ¿no? O a veces después de mucho tiempo me doy cuenta, vos sabés que justo a la pareja que tengo le veo un montón de rasgos muy parecidos a mi papá. Esto es muy frecuente que las personas lo digamos. O la mujer con la que me casé tiene esto que es muy parecido a mi mamá. ¿Es casualidad esto? No, no es casualidad. Primero porque uno tiende a buscar lo conocido, el cerebro tiende a la repetición, el inconsciente genera los mismos escenarios, vamos a decir así, los mismos escenarios emocionalmente. Obviamente que las personas son otras, yo tengo otra edad, crecí, me fui de la casa de mis padres, pero tengo una manera de funcionar eh, que tiene como una cuestión irresuelta, una cuestión de dolor y de sufrimiento, y se me vuelve a mostrar en otro ámbito, en otra edad, con otra persona y en otra pareja, porque ya no es la de mis padres, sino que ahora soy yo la que estoy entrando en un vínculo de pareja. Y también es importante, yo esto en la consulta lo veo un montón, que vieron que normalmente cuando uno tiene un conflicto o hace algún tipo de consulta, bueno, normalmente tiene que ver casi siempre con un vínculo, ¿no? Porque en los vínculos está nuestra experiencia de la realidad, están los conflictos que nosotros tenemos, están las expectativas que muchas veces no se cumplen. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente cuando somos adultos y vamos a hacer algún tipo de trabajo terapéutico, casi siempre hablamos del otro, ¿no? De lo que el otro nos genera, de lo que nos pasa, de lo que esperamos, de lo que no cumple, del sufrimiento que nos genera, etcétera. Y muchas veces yo tomo las palabras que la persona dice como si fuera de la demanda o la situación o el dolor de lo que tiene. No, porque esta persona a mí me genera tal cosa o yo me siento de tal forma. Y yo es como que recorto esa frase, recorto la demanda simbólicamente, ¿no? Recorto esa demanda y es como si fuera que se la traslado así, como si uno, una cosa con ganchitos, la trasladara y la encajara en otro lugar. Y el reclamo de la persona en la vida adulta encaja impecablemente bien en el contexto familiar infantil. O sea que la demanda, el reclamo que yo estoy haciendo hoy a una pareja desde mi adultez, eh, en realidad es lo mismo que viví con mi madre o es lo mismo que viví con mi padre. Y cuando yo le muestro esto a la persona, se sorprende, porque nunca se había dado cuenta de que exactamente estoy volviendo a vivir el mismo tipo de conflicto o el mismo tipo de escenario emocional que viví en mi infancia. Entonces, esto también es importante porque
desde el lugar que vieron que a veces uno dice, bueno, ¿para qué vivo las situaciones que vivo? ¿Para que se me repiten? Bueno, para que yo pueda en algún momento tal vez tomar conciencia de cuál es el daño que traigo o también cuál es el daño que he hecho involuntariamente. Ningún creo que es algo que uno sea un psicópata, ¿no? Que el psicópata pierde totalmente el registro del daño y no le importa, porque es una patología psiquiátrica. Normalmente los padres no queremos dañar a los hijos de manera intencional. Sin embargo, en muchísimos momentos, por nuestros comportamientos tóxicos, por nuestra manipulación, por la ilusión o la expectativa que tenemos sobre los hijos, generamos una enorme presión y les impedimos realmente ser ellos. Para nuestros hijos, nuestra mirada aprobatoria es una mirada fundamental. Todos necesitaríamos en la teoría la mirada aprobatoria de nuestra madre y la mirada aprobatoria de nuestro padre. ¿Esto sucede? No, muchas veces no sucede. O tenemos esa mirada aprobatoria de uno y del otro no, y con el otro tenemos un conflicto importante. ¿Qué quiere decir con esto? Que si uno realmente supiera fuera consciente, ¿no? De las consecuencias que tiene mi falta de conciencia, ¿no? Repitiendo la palabra, en mis comportamientos y en mis actitudes con respecto a nuestros hijos, tendríamos muchísimo más cuidado. ¿No? Frases que yo he escuchado, cosas terribles en las consultas, ¿no? Y no lo digo terribles como un juicio de valor, sino terribles en cuanto al daño y a la consecuencia que eso genera en las personas, ¿no? No tendría que haberte tenido, no sé por qué no te aborté, eso es lo peor que me pasó en la vida, nunca vas a llegar a nada, no servís para nada, nadie te va a querer, ¿no? Cosas que cuando uno es chico esto lo toma como una verdad. Entonces, quiero decir con esto que una persona, por supuesto, que dice estas cosas, es una persona que viene, a su vez, viene dañada, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros tenemos nuestros propios hijos, se nos activa involuntariamente nuestro lugar como hijos. Entonces, volviendo a lo que sería el daño que podemos generar en nuestros hijos, cuando estamos en una situación de conflicto y la mantenemos y la sostenemos, muchas personas me han dicho a mí, esto que decía recién, ¿no? Me quedé por mis hijos, ¿no? Y mi madre decía que se quedó por mis hijos. Y yo hubiera encantado que mis padres se separaran cuando yo era chica. Y de hecho se los he dicho, ¿por qué no se habrán separado mis padres en vez de hacernos cargo? Fíjense, además, me quedé por ustedes. O sea que los hijos son responsables, ¿no es cierto?, de la infelicidad de la madre o la infelicidad del padre. Es muy complejo el tema, por supuesto, no lo podemos hablar en este ratito tan breve, pero lo que sí quiero dejar hoy es que tal vez, más allá de lo que ya haya sucedido hasta el momento, que ya eso no se puede remediar en cuanto a los hechos, que seamos conscientes que si nosotros estamos en situaciones de sufrimiento como padres, en vínculos difíciles de pareja, negociando necesidades importantes para nosotros y tenemos hijos, estamos generándoles un daño que va a tener consecuencias determinantes en su vida, en su elección de pareja el día de mañana, en la estructuración de su personalidad, en su coherencia o incoherencia, porque les estamos mostrando cómo es el amor, cómo es la pareja, cómo actúan los hombres y cómo actúan las mujeres. Entonces, los que todavía tengan la posibilidad de no dañar o de hacerse conscientes, es interesante que puedan mirar esto. Porque normalmente no estamos conscientes de esto y no estamos atentos, pero sepamos que todo conflicto que nosotros como padres no resolvamos se va a convertir en un impedimento el día de mañana en la vida de nuestros hijos. Por supuesto, en nuestra propia vida también, ¿no es cierto? Pero además estamos dañando a nuestros hijos que supuestamente, como decía, siempre lo que queremos para ellos siempre es lo. Así que bueno, espero que ayude esto por ahí a pensar, a repensar un poquito más a veces ciertos lugares en los que nos quedamos, ciertos conflictos que permitimos, cierta negociación de situaciones que todos sabemos en la teoría que el daño, la incomunicación, la violencia, la desvalorización y todas estas cosas nunca, jamás pueden aportar en un sentido positivo en la vida de ninguna persona. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere. Muchas gracias siempre por estar ahí.